días a todos. Un placer estar acá en esta alta casa de estudios. Muchísimas gracias a la presentación, a las palabras de bienvenida de la presidenta. Gracias a todos por estar aquí en esta presentación de la guía metodológica para la evaluación de ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia. En la mañana de hoy queremos agotar este contenido bastante rico y esperamos que en la medida de lo posible puedan llevarse lo fundamental que queremos impregnar con esta guía metodológica que en el día de hoy estamos poniendo a su disposición. Vamos a empezar de inmediato con el objetivo de la guía metodológica. Como bien dijo nuestra presidenta, la guía metodológica para la evaluación de ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia tiene un objetivo muy específico y es aportar un marco conceptual y un lineamiento operativo que sirva de base para el diseño de procedimientos, para el análisis de ayudas estatales, subvenciones y subsidios, obviamente tomando en cuenta la perspectiva de la competencia, que es el objetivo fundamental de Procompetencia. La reflexión que nosotros hemos esbozado en este documento está orientada en definir un enfoque para la comparación de los bienes sociales o económicos que se procuran alcanzar con la intervención y los costos asociados a la misma, en términos de posibles efectos que puedan tener en las condiciones en los mercados. En este sentido, vamos a referirnos rápidamente a cuál es el marco legal que nos manda o que nos permite realizar este tipo de documentos. Básicamente, en la Ley General de Defensa de la Competencia, número 4208, y en su artículo 14, cito de manera breve: la revisión de actos jurídicos estatales contrarios a la libre competencia, sin menoscabo de las facultades otorgadas a otras entidades públicas, Procompetencia como tal, podrá dirigir un informe público a la autoridad respectiva, sugiriendo la adopción de las medidas correctivas sobre los posibles efectos contrarios a la competencia, de las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, resoluciones y demás actos jurídicos emanados de los poderes públicos, cuyo objetivo o efecto inmediato o mediato podría ser limitar o menoscabar arbitrariamente la libre competencia, obstaculizando como tal la competencia en los mercados. También nos basamos en el artículo 15 de la referida ley, que versa sobre el tratamiento de las ayudas estatales. El Estado no adoptará ni mantendrá respecto de las empresas públicas ni de aquellas a las que otorgare delegaciones para cualquier forma contractual ninguna medida que pudiera crear injustificadamente barreras en el mercado o que genere la posibilidad de competir deslealmente. Estas son las recomendaciones que nosotros hemos asumido para poder realizar esta guía metodológica de evaluación de ayudas estatales. La misma tiene como también objetivo entregar un informe de recomendaciones motivado para supresión o modificación de las ayudas o subsidios que se estén analizando, así como la adopción de las medidas conducentes al restablecimiento de la competencia en los mercados, que es el objetivo fundamental de la Ley General de Defensa de la Competencia número 4208. Las ayudas estatales como tal forman parte de los instrumentos de política pública, como ya dijo la presidenta, que se utilizan para hacer frente a los problemas específicos. Pero ¿qué pasa? Que desde Procompetencia nosotros tenemos un objetivo adicional que tal vez otras instituciones entendemos que no es su objetivo. El objetivo de nosotros es procurar la competencia efectiva en los mercados, y como ese es nuestro objetivo, nuestro primer punto focal es analizar si la ayuda, subvención como tal, podría causar un efecto aparente en las condiciones de competencia del mercado. En la práctica, las medidas estatales, como las ayudas, subvenciones y subsidios, podrían crear una fuerte distorsión en el mercado y generar efectos colaterales que no son deseables desde nuestro punto de vista, como por ejemplo podría ser el surgimiento de abuso de posición dominante o la competencia desleal entre empresas. Es por esto que esta guía metodológica
necesitamos y creemos que debe servir como una ruta crítica que establezca cuáles son los criterios para identificar los casos en que una medida estatal, como ya he dicho, ayuda estatal, subvención, subsidios, podrían ser injustificadas, así como especificar las condiciones en que una medida estaría creando efectivamente una barrera al mercado o generando la posibilidad de competir de manera desleal. Una interpretación razonable como parte injustificada es cuando no implica ganancias sociales apreciables en términos de eficiencia o equidad, esta ayuda estatal como tal, o cuando las ganancias sociales generadas pudieran lograrse de una forma menos onerosa para el Estado, y ese es el análisis que estaría involucrando también esta guía metodológica. Hay otra posibilidad de que yo pueda alcanzar esos resultados con un menor costo para el Estado. ¿Cuáles son las implicaciones que esta ayuda estatal como tal puede generar en el mercado, y si eso es positivo o negativo desde el punto de vista del excedente del consumidor y el bienestar del consumidor, que es nuestro objetivo como tal? Por otro lado, una medida estatal crea barreras al mercado o genera la posibilidad de competencia desleal si contribuye a que un agente alcance una posición de dominio que no tendría en ausencia de la intervención. Entonces aquí estaríamos también mirando la posibilidad de que una ayuda estatal estaría financiando, vamos a decirlo de alguna forma, a una empresa o a un grupo de empresas que no son eficientes por sí solas y que solamente pueden persistir y permanecer en el mercado con la ayuda estatal. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa ayuda? Entonces el control de las ayudas estatales es complejo. Es complejo por varias razones. Primero, porque obliga a analizar cosas que probablemente todavía no han sucedido. Y aquí entonces viene todo lo que es la estimación, obviamente con la información que tengamos disponible, ya sea cualitativa o cuantitativa. Esta tarea es muy demandante porque podría implicar el estudio no solo de un mercado, sino de todos los mercados que estarían interrelacionados con esa ayuda estatal. Obviamente desde el punto de vista de la competencia, y esto implica herramientas de análisis muy diversas, de nuevo, con la información que nosotros podamos contar. Y por eso a lo largo de la presentación vamos a estar diciendo que esta es una guía, este es un mapa de ruta que nosotros vamos a poder aplicar tomando en cuenta la información con la que podamos contar, la colaboración con la que podamos contar para poderla hacer efectiva. Es importante la coordinación de labores con otros organismos estatales que pudieran tener conocimiento particular sobre el tema. ¿Por qué? Procompetencia como tal, como hemos dicho, tiene un objetivo en específico y es básicamente velar por la libre y leal competencia. Pero cada una de las instituciones proponentes de las ayudas estatales son expertos en su área. ¿Y quién es mejor que las instituciones que están proponiendo las ayudas estatales para apoyar en el análisis de estas evaluaciones? Porque son los que saben efectivamente cómo se maneja el mercado. Nosotros podemos tener una mirada resumida, una mirada que nos puede dar a través de los estudios de condiciones de competencia, pero son las mismas instituciones que saben efectivamente cómo funciona su mercado. Por tanto, es fundamental que las autoridades de competencia intervengan en este ámbito, que indudablemente afecta las condiciones de competencia, para poder analizar la finalidad y los criterios de concepción que utilizan las autoridades públicas. Entonces, a nivel de resumen, nosotros tenemos aquí un cuadro en donde nosotros podemos decir, ok, ¿cuál es la racionalidad de la intervención? ¿Por qué esta ayuda estatal, esta subvención es necesaria? Básicamente, una intervención estatal en el mercado resulta razonable si las imperfecciones del mercado generan resultados ineficientes. Por ejemplo, una justificación es fallos de mercado. Fallos de mercado es básicamente cuando el mercado como tal no se puede gestionar de forma tal que genere resultados eficientes. Entonces ahí yo tengo las externalidades, los bienes públicos, la información imperfecta, o cuando yo tengo otras metas de redistribución. En este caso podríamos poner bien el ejemplo de lo que fue la evaluación de impacto que hicimos para la Ley de Desarrollo Fronterizo número 2801, que era una intervención justificada desde el punto de vista de la redistribución.
la redistribución en provincias elegidas específicas por ser las más pobres de la República Dominicana. Una forma de intervención, como ya hemos venido diciendo, son las ayudas estatales, que pueden entrar en potencial conflicto con lo que enmarca la 4208, y por ende es importante su regulación. Entonces, tomando como base todo lo que hemos dicho, podemos definir que la ayuda estatal cumple las siguientes condiciones. Debe constituir una transferencia de recursos estatales, lo que incluye donaciones, exenciones fiscales, diferimientos fiscales, concesión de préstamos en condiciones preferenciales, concesión de garantías o avales por parte del Estado, o adquisición estatal de acciones que el beneficiario no habría logrado en condiciones de mercado. También debe de involucrar a una empresa o entidad dedicada a la actividad económica, ya sea pública o privada. Y debe de tener un carácter selectivo. Ha de tener implicaciones negativas para la consecuencia, por lo que hemos dicho anteriormente, que podría ser por el surgimiento de una posición dominante y el abuso de esa posición dominante, que es efectivamente lo que persigue la ley. Como tal, la ley no persigue que una empresa o conjunto de empresas tengan posición dominante, sino que ellas de manera unilateral o de manera conjunta puedan abusar de esa posición dominante en perjuicio de los consumidores. Entonces, los criterios, aquí vamos a fijarnos un poco en lo que es la experiencia internacional. Y la Comisión Europea, obviamente la Unión Europea, es un buen ejemplo de cómo se deben analizar las ayudas estatales, porque es una de las partes fundamentales que ellos ponen de manifiesto como importante de darle seguimiento desde el punto de vista de la competencia. Y ellos han establecido lo que se denomina una prueba de balance, que esencialmente plantea un análisis basado en los siguientes pasos. Vamos a identificar si la medida está orientada al bien común. Nosotros, desde el punto de vista de competencia, lo que buscamos es el bienestar del consumidor. Entonces, entendido esto por el objetivo de corrección de los fallos de mercado que hemos hablado anteriormente. Analizar si el instrumento de política estatal está en correspondencia con el objetivo y si genera un efecto incentivador que lleva a cambio de conductas a aquellos que son beneficiarios de la ayuda estatal. También indagar si los instrumentos son proporcionales al problema o si con algo diferente, menos costoso, menos oneroso para el Estado, pudiéramos lograr resultados similares en el mercado, y estimar si los beneficios sobrepasan los efectos negativos que estos podrían tener sobre la competencia. Entonces, los instrumentos para el análisis que estamos presentando el día de hoy y que tenemos a disposición en el libro que ustedes se llevarán, tiene que determinar si la intervención contribuye o podría contribuir al incremento de poder de mercado, que a su vez podría derivar en un posible efecto de posición dominante. Para ello, Procompetencia como tal, y de acuerdo a lo que dice nuestra ley, tenemos primero que identificar lo que es el mercado relevante. El mercado relevante, que lo tenemos bien tipificado en la 4208, es básicamente todos los bienes y servicios, tomando en cuenta espacio geográfico, a los que puede acudir un consumidor en el hipotético caso de que se deje un abuso de posición dominante o un aumento de precio. Y esto es una de las principales definiciones que nosotros, desde el punto de vista de la competencia, tenemos que determinar para poder analizar el mercado en cuestión. La posibilidad de que la firma o conjunto de firmas adquieran mayor poder de mercado. De nuevo, poder de mercado, que de manera unilateral puedan moverse, puedan subir los precios, puedan bajar la innovación en los productos, puedan disminuir la variedad de productos sin ningún otro competidor que pueda influir sobre ellos. Y obviamente también analizar el excedente social, que es donde se estima la magnitud del daño social que la medida causa, y compararlo con los beneficios sociales que se espera de la puesta en marcha de esa medida. Entonces aquí vamos a ver los lineamientos para la evaluación. Básicamente la intención es desarrollar un procedimiento que de nuevo no es escrito en piedra y va a depender del caso que estemos analizando y de la información que podamos tener a disposición. Entonces es desarrollar un procedimiento que permita someter a juicio determinadas intervenciones, identificar aquellas que tengan mayor potencial de tener un impacto significativo
profundizar en el análisis y llegar a un resultado con recomendaciones al interior del Estado. Este es el fin último de la guía como tal. Cabe resaltar que no es posible aspirar a reglas únicas, como ya he dicho, todo va a depender del caso, las peculiaridades, la naturaleza y los objetivos de medidas de política que se estén llevando a cabo. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que tener en cuenta, como dije anteriormente, la distribución de los roles. Procompetencia como tal tiene un objetivo en específico y así también lo tienen las demás instituciones. Entonces, cada una debe de asumir su rol para poder llevar esto a buen fin. Primero, Procompetencia tiene la responsabilidad de difundir diseñar y difundir al interior del Estado instrumentos como este, que tengan la base de lo que nosotros estamos buscando y cómo lo vamos a realizar, para que todos los agentes económicos también tengan conocimiento de cuáles son las herramientas por las cuales van a estar siendo medidos. En el caso de proyectos en ejecución, en los cuales se encuentren indicios de lesión potencial o real en la competencia, Procompetencia tiene la responsabilidad de realizar indagaciones, siguiendo los procedimientos que se establecen en esta guía metodológica y concluir con un proceso a través de un informe público o un reporte de resultados de todos los hallazgos de la puesta en marcha de esta guía metodológica. ¿Qué pasa? Que también del otro lado debe de haber responsabilidades y la entidad proponente tiene la responsabilidad de someter sus iniciativas al escrutinio de Procompetencia para incorporar las perspectivas de competencia que, como criterio de evaluación de impacto de las iniciativas propuestas. De nuevo, Procompetencia tiene como tal, dentro de sus objetivos, velar por la libre y leal competencia. Entonces, aunadas las dos instituciones o Procompetencia más la entidad proponente, Procompetencia con su objetivo de salvaguardar la libre y leal competencia, y la entidad proponente obviamente con el objetivo de poner en marcha su intervención estatal. En caso de necesidad, los resultados del análisis deben motivar el ajuste o abandono de las iniciativas. Entonces, más adelante vamos a ver un gráfico en cuáles son las posibles decisiones tomando en cuenta los resultados de ese análisis. Criterios de bondad. Procompetencia limitará sus acciones a casos en los que existan razones significativas para suponer que una ayuda pública estatal tiene o podría tener impacto negativo sobre las condiciones de competencia. Por ejemplo, que representa una transferencia de recursos estatales en la forma de transferencias, exoneraciones, subsidios, que involucre a una o más empresas. Siempre hago hincapié en una o más empresas, porque son transferencias a empresas o conjunto de empresas, que pueden ser públicas o privadas, pero empresas. Tiene un carácter selectivo, específicamente a un grupo de empresas como tal, como ya lo hemos visto en la evaluación de impacto anterior que hicimos. Tiene características que justifican la posible lesión de la competencia o el posible surgimiento de abuso de posición dominante o de competencia desleal entre los pares. ¿Cuál es el criterio de priorización que estaría utilizando Procompetencia? Podrá actuar por iniciativa propia o a solicitud de los agentes económicos que potencialmente se encuentren afectados por la puesta en marcha de esa medida. En cualquier caso, la institución establecerá las prioridades para el análisis. Tomen en cuenta que al final del día somos nosotros, somos pocos, pero la institución obviamente dará prioridad tomando en cuenta una serie de criterios para poder analizar las ayudas como tal, en función de las condiciones de los mercados afectados y el impacto potencial que esa puesta en marcha de ayuda o subvención podría causar en el bienestar de los consumidores. Entonces, hay dos formas de hacer este proceso, que también veremos cuáles son los resultados más adelante y algunas de las preguntas que podríamos estar haciendo. Ex ante, que se trata de medidas que estén siendo evaluadas o planeadas por entes del Estado e instituciones públicas, pero que todavía no han sido puestas en marcha. En este caso, la intención es evaluar cuál es el impacto potencial. Y aquí es que viene la rigurosidad de la métrica que estaríamos utilizando. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que comparar o mirar qué podría suceder si la ayuda estatal se pone en marcha. Y aquí tenemos que utilizar una serie de herramientas para poder estimar ese posible efecto en el mercado. Y obviamente las recomendaciones podrían ir desde sugerir no continuar con la iniciativa
o modificarla en grado necesario. Gracias. El análisis ex post se trata de medidas estatales que ya se encuentran en ejecución. El ejemplo vivo que nosotros tenemos es, de nuevo, la evaluación de impacto que hicimos para el caso de la 2801. En este caso, la intención es evaluar el impacto verificable de la intervención y planear o plantear las recomendaciones del lugar. Las recomendaciones podrían ir desde sugerir la modificación hasta la propuesta de una suspensión o eliminación de la medida, así como la adopción de otras medidas conducentes a el restablecimiento de la competencia en el mercado sujeto de análisis. Entonces aquí vamos a ver las etapas. Todo lo que yo he dicho, vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Y estas son las etapas de evaluación de los subsidios y ayudas estatales. Entonces vamos a empezar con una indagación preliminar. Entonces aquí vamos a hacer un análisis de las evidencias preliminares para identificar si el caso tiene mérito. Porque obviamente, como he dicho antes, puede ser que vengan muchos casos y nosotros desde Procompetencia tenemos que elegir tomando en cuenta cuál tendría primero mérito y luego cuál tendría un potencial de tener un efecto negativo de manera significativa en el mercado. Entonces, tenemos 4 opciones luego que hacemos ese análisis preliminar. Caso ex ante, como ya lo he explicado, que son las que todavía no se han puesto en marcha. Entonces tenemos los casos ex ante, que cumplen con los requisitos: presentación de reporte de impacto potencial con las recomendaciones del lugar. Caso ex ante que no cumple con los requisitos, se desestima el caso. Tenemos el caso, me voy al último, para dejar este de último. Caso ex post que no cumple con los requisitos, se desestima el caso, luego de haber hecho obviamente todo el trabajo de la indagación preliminar para saber efectivamente que vamos a desestimar. Entonces he dejado este de último porque aquí es que me voy a extender un poco. Entonces, el caso ex post que cumple con los requisitos. Vamos a hacer una formal indagación. Entonces aquí vamos a ver un poco el análisis, vamos a tener varios análisis de ese caso ex post que cumple con los requisitos que nosotros tenemos esbozados en esta guía metodológica. Primero viene un análisis de racionalidad. En esta etapa se identifica la necesidad, pertinencia y proporcionalidad de la evaluación del subsidio. Y aquí me voy a permitir irme al documento que ustedes tienen en su mano y voy a leer algunas de las preguntas que nosotros podríamos estar incluyendo en ese análisis de racionalidad. Por ejemplo, y de nuevo, tomando en cuenta la información que haya disponible, el mercado que estemos analizando. Si me quieren seguir, estoy en la página 56, ya que todos tienen el documento. Entonces, básicamente, el análisis de racionalidad responde a lo siguiente. La indagación analizará sobre esta base. Primero, la necesidad de la puesta en marcha de esa ayuda. ¿Cuál es la justificación de la medida de ayuda estatal que la entidad como tal está proponiendo? Corregir una falla de mercado, lograr objetivos de equidad, favorecer la producción de bienes meritorios. Otro de los criterios, si se procura corregir una falla de mercado, ¿cuál es la naturaleza de esa falla? Hemos visto ya a grosso modo cuáles son esas posibles fallas: bienes públicos, información incompleta o asimétrica, entre otras. Si se procura alcanzar un objetivo de equidad, ¿qué justifica hacerlo a través de transferencias de recursos con potencial impacto sobre la competencia? Si se procura favorecer la producción o preservación de bienes meritorios, ¿por qué es necesaria una transferencia estatal a instancias empresariales? Entonces, este es todo el análisis que podríamos estar haciendo para la parte de análisis de racionalidad y el subacápite de la necesidad de puesta en marcha de esa ayuda estatal. Otra es la pertinencia. Estoy siguiendo también la PPT. Otra es la pertinencia o adecuación de esta medida puesta en práctica o puesta en ejecución, a la luz de la teoría económica y la experiencia empírica. La medida es apropiada para los fines perseguidos. Los instrumentos son adecuados para los fines y se complementan adecuadamente con otras medidas dirigidas a los mismos fines. O hay varias medidas que quieren tener el mismo objetivo, pero son divergentes. El periodo y el monto de ayuda están delimitados en el tiempo
o es un periodo de ayuda indefinido, 20, 30, 40 años, y no está delimitado como tal, y el monto tampoco está delimitado. Eso es importante, porque lo hemos visto en la experiencia internacional. Lo importante que es ir acotando para poder obviamente tener también resultados de esas puestas en marcha de ayudas. La ayuda estatal incorpora un elemento incentivador para motivar en los beneficiarios un cambio de comportamiento que resulte favorable para los fines sociales. Dígase, esta ayuda como tal puede hacer que los agentes económicos como tal tengan la ayuda y puedan luego cambiar el comportamiento de manera favorable para la sociedad. ¿Qué tan efectivo ha sido este tipo de medidas aplicadas con anterioridad, aquí o fuera de nuestro país? El diseño de la medida toma en consideración los efectos sobre la competencia. Entonces aquí viene la parte de proporcionalidad de la medida. Aquí podemos tener algunas preguntas para contestar. ¿Se ha cuantificado la necesidad de recursos directos e indirectos? ¿Se ha definido un monto de ayuda igual o estrictamente necesario para lograr estos fines perseguidos? ¿La medida es adecuada en términos de criterio de costo-beneficio? Lo que el Estado va a invertir justifica el monto que el Estado va a lograr con la puesta en marcha de esta medida. Entonces, de nuevo, de acuerdo a recomendación de la Comisión Europea, y también seguimos mucho lo que es la CNMC. La CNMC es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España. La extensión a la que llegue el análisis va a depender del caso que estemos analizando. Entonces, sigo por aquí con el siguiente análisis, que es ahora de impacto social, y básicamente busca identificar la magnitud en que la ayuda estatal ha modificado las condiciones sociales y económicas de los mercados en los cuales está interviniendo. Y aquí vamos a tener una batería de herramientas que podemos estar utilizando con la información que tengamos a disposición. Eso está en la próxima página y pueden ver a grosso modo todas las herramientas que nosotros podemos estar utilizando para los fines correspondientes. También tenemos lo que es el análisis de impacto competitivo. Cuantifica la magnitud que la ayuda estatal ha alterado o podría alterar en el futuro de las condiciones en el mercado. Y aquí me voy directo a la página 61 y solamente voy a mencionar algunas cosas que para nosotros va a ser importante. Las condiciones observadas en el mercado. Para nosotros esto es muy importante porque aquí es que viene todo el análisis desde el punto de vista de la competencia que nosotros queremos poner de manifiesto en esta guía metodológica. Y es básicamente, ¿esta ayuda estatal ha cambiado la estructura del mercado? ¿Cuál es la naturaleza de estos cambios? ¿La ayuda como tal o cualquier otro elemento que pudo incidir? ¿Ha cambiado la concentración de las empresas que están en ese mercado? Esta ayuda que ha proporcionado el Estado. ¿Han surgido nuevos productos, producto de la innovación, que han podido aplicar las empresas beneficiadas de esta ayuda estatal? Son algunas de las preguntas que nosotros estaríamos analizando desde el punto de vista de la competencia en el análisis de impacto competitivo. Otras, por ejemplo, que son igualmente interesantes, es la tendencia que pudiera tener el mercado, que si los consumidores han podido migrar, si tiene control de facilidades esenciales, si existen precios artificiales bajos que amenazan salir a algunos competidores, muy importante para nosotros desde el punto de vista de las posibles barreras a la entrada y la salida de estos mercados que son ayudados o subvencionados por el Estado. Luego tenemos lo que es un análisis de balance, y básicamente lo que procura es comparar los beneficios de la ayuda estatal con los costos que ha tenido o que tendría que asumir el Estado por haber otorgado esas ayudas. Y tenemos de nuevo ahí algunos esbozos que podremos tomar de referencia para el referido análisis. Y la decisión luego de toda esta batería de análisis o de subanálisis dentro del informe como tal es una decisión por parte de Procompetencia. Último eslabón que concluye si la ayuda estatal ha modificado las condiciones sociales y económicas en un mercado desde el punto de vista de la competencia, con 3 posibles resultados.
no se distorsiona la competencia. Dígase, la ayuda estatal que fue proporcionada luego del análisis no afectó las condiciones de competencia y eso es por lo que nosotros como entidad tenemos que velar. Número 2, sí se distorsiona, pero los beneficios deben o van a compensar esa afectación al mercado en el que se ha intervenido. Y por último, si esa distorsión, si esa ayuda como tal, sí distorsiona y los beneficios no van a compensar la afectación desde el punto de vista de la competencia de ese mercado. Y estas son las posibles 3 soluciones o resultados que tendría ese análisis o esa puesta en práctica de esta guía metodológica. Entonces, el documento que ustedes tienen está mucho más explicativo. Yo solamente di algunas pinceladas de lo que nosotros como Procompetencia estaríamos observando cuando tengamos un análisis ex ante o ex post de una ayuda estatal que alguna institución quiera proponer o que ya la tenga en marcha. Entonces, solamente a modo de conclusión, como ya hemos visto, las ayudas estatales efectivamente son instrumentos de política económica que sirven para determinadas problemáticas, pero estas ayudas estatales pueden tener efectos, pueden ser positivos o pueden ser negativos en las condiciones de competencia en los mercados. Y ahí es donde entra Procompetencia, a velar efectivamente porque esos efectos, si hay efectos negativos, que sean compensados por la ayuda otorgada. Y si no, entonces dar las recomendaciones del lugar. Procompetencia es la institución que está encargada de velar por la libre y leal competencia en los mercados de la República Dominicana y hacer las recomendaciones del lugar para que se respete la libre y leal competencia. No hay nadie mejor que nosotros para hacer eso. Muchas gracias.